Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esta era la promesa que se le había dado al Israel de antaño por medio de los profetas. El Altísimo, el Creador, vendría a morar con los hombres. Dios entonces con nosotros iba a ser la luz del conocimiento de la gloria de Dios, la cual se vio en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. La imagen de Dios misma, la que dice Colosenses 1:19, era su grandeza, era su majestad, era el resplandor de su gloria. Y nótese que en el Antiguo Testamento, por medio del Tanaj, por medio de los profetas, Jehová había dicho, yo no doy mi gloria a nadie. Pero la palabra de Dios dice de que Jesucristo vino en la gloria del Padre. Él vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios para con los seres humanos, para con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado lo siguiente, y será llamado su nombre Emmanuel. En el Antiguo Testamento, en la Escritura, se había profetizado que Dios moraría en medio de nosotros. Al venir entonces a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como también a los ángeles. Sí, los ángeles que no habían pecado, que todavía no distinguían muy bien el carácter de Lucifer, que se convirtió en Satanás, un rebelde, pues se les había puesto en tela de juicio de que por medio de Lucifer, de que el reino de Dios era muy injusto. Todo el universo y los ángeles creados perfectos, sin pecado, estaban viendo que se desenrollara este gran evento, Jesucristo en la carne, el cual tocamos y vimos, dice el apóstol Juan. Él era la palabra de Dios, es decir, el verbo, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre. Nótese esto. El Antiguo Testamento dice, a nadie doy mi nombre. Jesucristo le decía ahora a la nación de Judá y a sus discípulos, yo les he manifestado tu nombre. Quiero que sepas una cosa, querido amigo y hermano. Nadie en esta tierra sabe el nombre del Creador. Lo más cercano que se conoce es su carácter, es su justicia, es quién es y la esencia de ese Dios. Entonces, Él es piadoso, es misericordioso, es tardo para la ira, grande en benignidad y también en verdad, para que el amor con que me has amado, dijo Jesucristo, esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo de pecado es en el presente un libro abierto de texto para el universo. El maravilloso, misericordioso propósito de Dios se mostraba en el misterio del amor redentor de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el tema aún en el presente, en el cual desean mirar aún los ángeles no caídos, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Cómo es que un Dios creador vendría a morar entre un mundo y bajaría y descendería a un mundo envilecido por el pecado. Se verá entonces que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado, la luz del Calvario. Se verá entonces, se vio y se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida. Es decir, Jesucristo se despojó a sí mismo. Dice su palabra, de toda la gloria y la pompa que tenía en el cielo, se despojó de ella para venir a hacerse siervo, inferior a uno de nosotros, inferior a un ángel creado. Entonces, ese amor es el único que no busca lo suyo. Tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestaría entonces
el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible del hombre. Este se había profetizado como Jesucristo, el gran libertador que redimió a Israel, dice el libro de Romanos, pero no a la teocracia judía, sino al individuo que le aceptó. Y hay muchas pruebas. Ahora, al principio, Dios revelaba todas las obras de la creación. ¿Sabe una cosa, amigo y hermano? Fue Cristo mismo quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra. Fue su mano de Jesucristo la que colgó los mundos en el espacio. Él moldeó las flores del campo. Querido amigo, si tan solo usted viera la Escritura a través de Jesucristo, usted comprendiera cómo todo el Antiguo Testamento habló de Jesucristo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él mismo lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire, del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre para la raza humana. Aunque el pecado entonces estropeó la obra perfecta de Dios por medio de Adán y Eva, que se revelaron, esa escritura de la creación por medio de Jesucristo permanece en el presente. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí mismo. No hay ningún pájaro. Y Jesucristo usó estas metáforas de la naturaleza. No hay ningún pájaro que surca el aire en el presente, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. La perfección de la naturaleza creada por medio y por Jesucristo ahora bajaba, se veía en la raza humana. Dios con nosotros habitaba entre un mundo oscurecido por el pecado. Cada árbol, cada arbusto, cada hoja emite entonces ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse todos estos elementos, ni hombres ni animales. El hombre entonces a su vez sirve a la vida del árbol, del arbusto, de la hoja. Las flores exhalan fragancia, ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano oxigena todos nuestros manantiales y también fuentes. Recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar las neblinas que ascienden de su seno. Niegan y riegan y muestran y sostienen la tierra para que produzca y florezca. Esta gran creación es la que se hacía por medio de Jesucristo. Él ahora habitaba para ser un siervo y comprender a una raza envilecida por el pecado. Emmanuel, Dios con nosotros, es el tema de esta tarde. Los ángeles de gloria, ellos hallaban su gozo en dar, en servir, su amor y su cuidado incansables. Esas almas que están ahora en el presente y en el tiempo de Jesucristo, caídas, destituidas, ellas necesitaban este gran toque sanador. Ellas deseaban ser alcanzadas por Jesucristo, el dador de la vida. Traen ellas, por medio del pecado, a este oscuro mundo un corazón contrito, al cual Emmanuel, Dios con nosotros, vio un campo abierto en el cual trabajar, pero apartándolos entonces de todas las representaciones menores, nosotros, por medio de Jesucristo, contemplamos a Dios, el Padre, Jehová, Yahweh, su gloria, su nombre en Emmanuel, Dios con nosotros, en Jesucristo. Mirando entonces a Jesús, nosotros vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Ese es el reino del cielo. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida para el universo.
Cristo recibió todas las cosas de su Padre, pero las recibió para darlas. Escuche, amiga Amalia Arellano 596, el reino de Dios vino y se mostró por Jesucristo y es un reino, Yadira, de servicio. Él fue el que mostró esta gloria del Padre. Entonces, por medio del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, el amado, Él fluye toda la vida y toda la fuente y toda la esencia del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza gozoso el servicio que Él vino a mostrar y dejar como ejemplo, como una marea de amor. Así es como Jesucristo vino a instituir sus seguidores a la gran fuente de todo. Esa fuente es Jesucristo, el dador de la vida. Él vino a dejar un ejemplo latente y así por medio de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, se completa el circuito de beneficencia, de servicio, que representa el carácter del gran dador de la vida. Ahora, se había prometido por los profetas, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo ahora se preparaba para encarnarse y habitar un mundo oscuro, vacío y triste por el pecado. Esta ley fue entonces quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo, en el corazón de Lucifer en el cielo, antes que el ser humano fuera creado. Lucifer, que fue creado perfecto, pues Dios no creó a Satanás. Ahora, sí, querido amigo Rufo, Dios envió a su Hijo, es verdad. Lucifer, el querubín protector, deseó el primer puesto en el cielo, deseó ser servido. Trató entonces Lucifer de dominar los otros seres celestiales, el tercio de ángeles celestiales, ¿lo recordamos? Apartándolos de su creador y granjeándose su homenaje para él mismo. Entonces representó falsamente a Dios, Lucifer, en el cielo, atribuyéndole el deseo de ensalzarse a sí mismo. Trató Lucifer de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, un tercio. Así sedujo también Lucifer, Satanás, a los hombres cuando fueron creados después que Satanás fue arrojado del cielo. Fue creado Adán y Eva. Luego, Satanás engañó a Eva, incluyendo a Adán. Usó las mismas estrategias de calumniar el reino de Dios. Ahora, así entonces, Satanás sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios. Y él no negó lo que Eva le dijo, él simplemente dijo y puso en cuestión: ¿con que Dios os ha dicho? Entonces, hizo e insinuó desconfiar de la bondad de Dios, por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Ahora, Satanás los indujo a los ángeles en el cielo, un tercio, pero también a Adán y a Eva en la tierra, a considerarle como un Dios severo, como que tenía una ley muy difícil de seguir. Así entonces consiguió Satanás que se uniese un tercio de ángeles y después que fue arrojado a la tierra, Adán y Eva, que se le uniesen con él, a Satanás, en su rebelión contra Dios, al poner en tela de juicio lo que Dios les había instituido. Entonces, la noche de desgracia, de pecado, se asentó sobre el mundo cuando Adán y Eva pecaron. Todo esto se encuentra en el libro de Génesis, en los libros del principio. Ahora, la tierra, para que comprendamos, Emmanuel, Dios con nosotros, cómo Él iba a venir y su luz iba a resplandecer, tenemos que comprender que por 4,000 años, desde Adán y Eva hasta la encarnación de Cristo, este mundo estaba sumido en oscuridad del pecado y tristeza y muerte. Para que podamos entender este preámbulo, este escenario que se preparaba para Jesucristo venir y alumbrar con su justicia y su luz
Ahora teníamos que entender que este mundo se encontraba sumido en la desesperación del pecado. La tierra había quedado oscura porque se comprendió mal a Dios a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras que el pecado había arrojado, a fin de que ese mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar al engañoso poder de Satanás, y allí es donde entra Emmanuel, Dios con nosotros. Esto entonces no podía hacerse por la fuerza. El reino de Dios no es tirano, Él no forza, Él llama a tu intelecto, Él te invita a creer, a abrir tu corazón. Ese ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Es decir, Satanás usa tiranía para someterte. Dios usa un llamado a tu intelecto, a tu libre albedrío. Él desea tan solo el servicio de amor. Este es Dios tu creador. Él pide que se le sirva no por tiranía ni por miedo. Ese amor que Dios pide es el que no puede ser exigido, no puede ser contrario a los principios del gobierno de Dios. Él se rige por voluntad propia. El amor se despierta únicamente con amor. Y Jesucristo vino a mostrar de que Dios y su carácter era amor. Ahora, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Querido amigo, si te encuentras aquí, testigo de Jehová, que yo no soy testigo de Jehová, quiero decirte de que un ángel creado no podía redimirnos. Solamente el dador de la vida, Emmanuel, Dios con nosotros, podía redimirnos. Y asimismo, no solamente redimir a Adán, quien pecó, sino a toda la raza humana. Pues de los labios de Jesucristo, él mismo dijo de que él había venido no solo a la casa de Israel, a la cual redimió si ellos creían de una forma individual, pero también a todo el mundo. Jesucristo era y es el sol de justicia que iba a traer salvación eterna en sus alas. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo, su salvación y permanece en él, nadie le puede arrebatar a usted esa salvación, ni aún la muerte en esta vida, en esta tierra. El plan de nuestra redención fue una reflexión ulterior. ¿Qué quiere decir esto? Que se formuló después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio. Hasta entonces se reveló cuál era ese gran plan de emergencia que por tiempos eternos se había guardado en silencio. Es decir, ese era el misterio del evangelio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios, el Padre, el cual nadie ha visto jamás, el cual se manifestó por medio de Jesucristo, sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre que ocurriría en el Edén. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su propio Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Lucifer en el cielo, antes de ser arrojado a la tierra, había dicho sobre las estrellas lo siguiente: me ensalzaré sobre el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, es decir, en su gloria y en su forma, en su esencia y en su nombre, no estimó el ser igual a Dios, dice la carta de Pablo, sino que no se aferró a su pompa, trono y posesión, sino que se desprendió de ella, de su gloria que tenía en el cielo. Y aún Jesucristo lo dijo, la gloria que tenía con el Padre antes de bajar. Y él le dijo a los judíos, yo soy de arriba. Tomando antes entonces Jesucristo esta gloria, prefirió tomar la forma de siervo, siendo hecho semejante a uno de los hombres.
Entonces fue un sacrificio voluntario. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, podría entonces haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado él la gloria del cielo, el homenaje de los ángeles día y noche. Pero Jesucristo prefirió devolver el cetro a las manos del Padre, que Lucifer había arrebatado con sus calumnias acerca del trono del Padre. Jesucristo decidió bajar de ese trono del universo, de recibir gloria día y noche por los ángeles creados que él mismo había creado, a fin de traer él mismo luz a este mundo de pecado, a los que estaban en tinieblas y vida de muerte, valle de muerte. Hace entonces casi 2000 años que nosotros presenciamos esta primer venida del Mesías. Se oyó en el cielo una voz que tenía un significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía lo siguiente: he aquí, yo vengo, he aquí, yo vengo. ¿Esto sabe quién lo dijo? El profeta David. En el Antiguo Testamento se preveía un final para las sombras judaicas huecas que no sirven, a las sombras y sacerdocios levitas, mosaicos sacerdotales que iban a terminar, que eran una sombra. Y David exclamó lo siguiente en el Salmo: he aquí que vengo, sacrificio y ofrenda no quisiste, empero un cuerpo me has preparado. Sí, ese Dios con nosotros ahora vendría en cuerpo. Aún David lo dijo: un cuerpo me has preparado. He aquí que yo vengo, y en el rollo de Moisés está escrito de mí. Sí, porque la ley que dio Moisés, que es diferente a la ley que Dios dio de los 10 mandamientos, esa ley que dio Moisés apuntaba al cordero literal que degollaban para perdón de pecados, que era una sombra. Ahora ese verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, vendría a salvar a la raza humana. Un cuerpo me has preparado. Si hubiese entonces apreciado Jesucristo la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos nosotros hoy haber soportado la luz de su presencia, pues la gloria del Padre nos hubiese fulminado al instante. Juan 1:29, sí, Amalia, Jesucristo es el cuerpo, es el Cordero de Dios que se había practicado por 1500 años bajo el judaísmo. Ahora, nosotros no pudiésemos haber soportado la gloria de Dios. Jesucristo vino en un filtro de cuerpo, de carne, de hueso, para que nosotros pudiésemos soportar la presencia de Dios. ¿Lo comprendemos? Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, a fin de que pudiésemos contemplar esa gloria, la cual nadie puede ver si no muere por el pecado, y no ser destruidos, a fin de que nosotros no fuésemos fulminados por el pecado. Esa gloria enorme del cielo que nadie comprende en su totalidad vino en un filtro humano, en carne y hueso. ¿Lo comprende? ¿Me está escuchando, querida amiga y hermano? La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene a Jesucristo como el centro. No es el judaísmo hueco sin Cristo, no es la nación de Israel, no es Moisés. No, siempre fue Jesucristo. Esa gloria invisible tomó forma humana, visible. ¿Lo comprendemos? Si usted comprende esto que se muestra en su palabra, usted debe tener gozo, porque el Espíritu Santo le ha revelado a usted la verdad, que es Jesucristo. San Juan 14:6, Amalia Arellano 596. Gracias, Señor. Sí, este Dios con nosotros bajaba para compadecerse de una raza doliente del pecado, que era atormentada por la muerte, que había culminado por la rebelión de Adán y Eva. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. Por eso dijo David: sacrificio no quisiste ni te agradó, mas me has preparado un cuerpo. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés, escuche una vez más, en la cual Cristo
apareció a Moisés. Sí, esa zarza ardiente revelaba a Dios, al Padre, al que nunca nadie le ha visto. El símbolo elegido para representar a la divinidad, escuche, palabra clave, divinidad, era una humilde planta. ¿Lo comprende? Ese era el filtro para que Moisés no fuera fulminado por la gloria de Dios. Se usó un filtro. Ese filtro fue una planta humilde. Esa planta humilde representaba en sí misma a Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo solamente. El profeta Isaías había profetizado: y vendrá el siervo sufriente Jesucristo. Isaías lo profetizó 850 años antes de la encarnación de Cristo, y dijo Isaías: y su aspecto será como raíz de rama seca. Sí, esa misma rama seca que estaba en llamas, pero no se prendía ni se consumía, era la que le hablaba a Moisés. Esta misma rama era la que Cristo había usado para mostrar su presencia ante Moisés, y Moisés no fuese fulminado por el pecado que habita en el ser humano, para que se velara entonces su gloria. Una figura muy humilde era la zarza ardiente, donde Cristo se le mostró a Moisés, a fin de que entonces Moisés pudiese mirar y no morir. Comprendemos, se usó otro filtro. Era en ese tiempo, 1500 años antes de Cristo, la zarza ardiente. Se les revelaba entonces por filtros. En este caso, era la gloria de Dios en carne y hueso. Les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada, estaba velada, su majestad, para que el ser humano no muriera, a fin de que esa débil visión de los hombres metidos en el pecado fueran y pudieran ser impartidos de la gloria de nuestro Creador a los ojos del mundo. Entonces no poseía Jesucristo hermosura, y esto lo había profetizado Isaías, que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado. La palabra de Dios lo muestra. De Génesis a Malaquías. Era Emmanuel, era Dios con nosotros. Era Dios encarnado. Era la luz del cielo y de la tierra. Era la gloria del Padre. Había venido en el nombre de Juan 8:58. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad estaba ocultada en la carne y los huesos, en el cuerpo humano, a fin de que pudiese entonces acercarse a los hombres entristecidos y tentados y debilitados por la enfermedad, por la lepra, por el pecado. Sí, es que Él se humilló para venir a salvar al más necesitado. Un ángel creado no puede hacer eso. Solamente el dador de la vida puede restaurarla. Sí. Ahora, Dios ordenó a Moisés respecto a Israel lo siguiente: hacerme un santuario. Ese santuario simbolizaba a Jesucristo en todos los aspectos. Y yo habitaré entre ellos, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos y era el símbolo de la presencia divina. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. De la misma forma, Él plantó su tienda al lado de la tienda de los hombres, del dolor, de la muerte, de pecado. Maite Martínez, mi querida hermana Maite, lamento decirte de que yo no predico una religión, ninguna religión salva. Yo lo único que tengo gozo y predico es a Jesucristo. Y lo único que hago, mi único interés es las almas que conozcan de la verdad presente, la verdad que es Jesucristo, Juan 14:6.
Y quiero que sepas también de que el dinero no tiene nada que ver con lo que yo enseño, que es el gozo de Jesucristo. Sigamos. Él había habitado entre nosotros, había puesto su trono, su morada entre nosotros, a fin de vivir entonces y comprendernos. Él se iba a familiarizar con su vida y carácter divino, pero 100% humano. Aquel verbo entonces fue hecho carne. Juan 1:1, Génesis 1:1, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Desde que Jesús entonces vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce tus pruebas. ¿Lo comprende? La presencia de Jesucristo en esta tierra te garantiza a ti de que Él te entiende. Sí, porque Él vino a vivir tu experiencia dolorosa. Querido amigo y amiga, si tienes una enfermedad terminal, si alguien ha fallecido recientemente en tu familia, si tienes una petición que no te ha sido contestada por años, necesitas saber que Él comprende la situación de pecado y miseria de este mundo. Él puede redimirte y darte su esperanza para que tú sepas que esta vida es temporal, que si las cosas no salen bien en esta vida, con que tú sigas buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, de acuerdo a la voluntad del Padre, se te va a agregar. Con nuestros pesares, Él los compartió. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador, Jesucristo, es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida de Jesucristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, en esta tierra, en su ministerio, vimos a Dios con nosotros. Estamos comprendiendo esta hermosa promesa que se revelaba ahora por medio de Jesucristo, el cual te invita a que tú le abras tu corazón para que Él more en ti y te dé esa agua. Hermana Les, la amo con todo mi corazón. Feliz tarde. Para que Él more en tu corazón y Él te dé esa agua que te haga jamás tener sed de los placeres de este mundo. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Así es como Lucifer en el cielo le dijo al tercio de ángeles, esta ley de los 10 mandamientos, pues existía en el cielo los 10 mandamientos. El Torá mosaico no existía en el cielo. No se dejen engañar por el judaísmo hueco que no sirve. Lo único que existía en el cielo era los 10 mandamientos. Lucifer quiso codiciar. Ese es uno de los mandamientos. Lucifer quiso tomar el trono de Dios. Eso es idolatría. Y muchos otros. Ahora, Satanás le decía al tercio de ángeles en el cielo que él convenció de que Frank Prix, tu felicitación por... No comprendí muy bien tu comentario, pero te invito a que continúes. El tema de esta noche es lo que profeta Isaías dio a Judá e Israel. Emmanuel, Dios con nosotros, cumplido en la encarnación, vida y ministerio de Jesucristo. Dios con nosotros. Ahora, Lucifer había convencido a el tercio de ángeles de que la ley de Dios de los 10 mandamientos era muy difícil de seguir, que era injusta. Declaró entonces que era imposible obedecer sus preceptos imputadas por medio del Creador. A la caída entonces de nuestros primeros padres Adán y Eva, él hizo esa misma sugerencia con toda la miseria que provocó al traer el pecado y la desobediencia. Él indujo a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado. Quiero que sepan una cosa, de que el Creador, Jehová, Yahweh, como quieran llamarlo, no creó este mundo de pecado. Él creó un mundo perfecto, sin dolor, sin muerte. Se lo entregó a las manos del administrador Adán y también de Eva. Pero ellos decidieron desobedecer
y estamos acá ahora en el presente, sufriendo las consecuencias de la rebelión contra Dios. Entonces Lucifer imputa de que el Creador es injusto. Toda la miseria del pecado fue provocada por la instigación de Satanás en el cielo, Lucifer, y Satanás en la tierra, el cual había rebelado contra el Creador. Él induce a los hombres a considerar de que el autor del pecado y los terremotos en Venezuela y las muertes de niños vienen de Dios, pero Dios no creó ese mundo lleno de pecado. El instigador fue Lucifer. El sufrimiento y la muerte no vienen de Dios, vienen del reino de Satanás, el cual él insinuó que era un reino mejor. Jesús había entonces de desenmascarar este engaño de Lucifer, que había sembrado en el cielo y que había sembrado en la tierra. Como uno de nosotros, entonces Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, él había de dar un ejemplo de obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Para esto entonces Jesucristo tomó sobre sí tu naturaleza y pasó por nuestras vicitudes, necesidades, dolores, por lo cual entonces convenía que en todo fuese Jesucristo tentado, mas sin pecado, que fuera igual a todos sus hermanos. En la tierra, 100% hombre. Si tuviésemos entonces que soportar algo que Jesús no soportó, en ese detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para salvarte. Pero Jesucristo experimentó todo dolor que tú has sufrido. Por eso Él te puede redimir. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto como tú. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos en el presente y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido a nosotros de la misma forma. La conexión de Jesucristo, 100% hombre, él vino a dar el ejemplo de que la dependencia al Padre iba a ser la clave en las victorias espirituales. Él dijo, oh Dios mío, tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la ley de los 10 mandamientos, no la ley que fue abolida, que era una sombra levita, mosaica, no. Esa quedó clavada con la muerte de Cristo en el madero. Colosenses 2, 14 al 17, la ley que permanece para siempre y existía antes de Adán y Eva, era la ley moral de los 10 mandamientos que Dios habló y no Moisés. Ahora, se había demostrado claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios, la naturaleza de su servicio, los resultados de la rebelión a la ley de Dios, la miseria del pecado. Su vida testificaba para nosotros que también es posible obedecer la ley de Dios. No nos salva la ley de Dios, pero mantenernos en su obediencia. Querido amigo y hermana, quiero recordarte de que la palabra de Dios claramente dice de que estamos bajo la gracia, el perdón, la gracia redentora de Jesucristo. Romanos 7:7 dice Pablo, mas yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Y esa ley no es el Torá, no, es la ley de los 10 mandamientos que me muestran mi pecado, pero no me salvan. Entonces acudo a Cristo y Él me llena de perdón y gracia. ¿Lo comprendemos? Por su humanidad, entonces, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, Él se tomaba del trono del Padre. Sí, Romanos 7:7, Amalia, nos dice, yo no conocería el pecado si no fuera por los 10 mandamientos. Como hijo entonces del hombre, nos dio Jesucristo un ejemplo de obediencia. Recordemos, el tema de esta noche es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pero en el filtro de la carne y hueso, para que no hubiéramos muerto por la gloria del Padre. Pues al Padre nadie le vio jamás. El pecado nos ha separado. Como hijo de Dios, Jesucristo nos imparte poder para obedecer por medio de la fe en Él como Redentor. Fue Cristo mismo quien habló a Moisés por medio de la zarza ardiente. Éxodo 3. Esa rama seca que no se consumía
en la presencia de Moisés. Se había profetizado por medio de Isaías, y vendrá el siervo sufriente y será como raíz de rama seca. No tendrá ningún aspecto para que le deseemos. Fue Cristo mismo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente del monte Horeb, diciendo, vea, yo soy, usando el tetragramatón, el que era prohibido usar. Ese yo soy, Jan Jevaje, el mismo que Jesucristo cuando encarnó en el koiné greco, él dijo en Juan 8:58, antes que Abraham existiese, yo soy. Es la misma transliteración del koiné greco al hebreo antiguo. Ahora, así dirás a los hijos de Israel. Le dijo Jesucristo a Moisés, yo soy. Ese es el mismo de Juan 8:58. Yo soy, antes que Abraham existiese. Me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando entonces vino en semejanza a los hombres, cuando Emmanuel, Dios con nosotros, se encarnó, él se declaró también, yo soy. Él era el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Dios en la carne, Emmanuel, manifestado en la carne, y a nosotros nos dice, yo soy. ¿Compréndese yo soy? Yo soy el buen pastor. Él te dice, yo soy el pan vivo. Ese yo soy no era en cualquier yo soy. Ese yo soy era digno para el judío hueco que tenía odio en su corazón de blasfemia. Pues ese yo soy que se le había dicho a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy dirás que te ha enviado. Era prohibido usarse. Y Jesucristo venía a darse ese atributo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy, otra vez más dice, la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo, le dijo a los discípulos cuando se morían de miedo por la tormenta. Yo soy. Dios con nosotros es la gran seguridad de nuestra liberación. Amigo y hermano, escucha. No hay alegría, no hay gozo de liberación del pecado en el judaísmo hueco. No te ofrece nada, solamente telarañas. Te ofrece un velo hueco de formalismo, el cual Jesucristo vino a repudiar. Jesucristo era del cual se habló en el Torah, en el Tanaj, el que se le mostró a Abraham, el que se le mostró a Moisés. El centro de las Escrituras es Jesucristo. Siempre fue Jesucristo, querido amigo. No te dejes engañar en regresar a raíces hebreas huecas. Ellas mostraban una sombra de Jesucristo. Encuentra la verdadera fuente de Emmanuel, Dios con nosotros, el que se había prometido a Israel por medio de todos los profetas. Él es la única seguridad, la liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer los 10 mandamientos de Dios. Al bajar, al hacerse inferior, al tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Es decir, Jesucristo se despojó, Satanás se engrandeció, pero se rebajó Jesucristo aún más a la senda de la humillación. Hallado entonces en la condición de un hombre, dice la Escritura, se humilló Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias, el levita, sumo sacerdote, y él oficiaba en ropa blanca de lino del sacerdote común, así también entonces Cristo forma de siervo y ofreció él mismo también sacrificio, él mismo en el madero, siendo él mismo a la vez el sacerdote y también a la vez la víctima. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el Padre derramó todo el juicio que a mí me tocaba por el pecado, pues el pecado es muerte, lo derramó en Jesucristo, para que nosotros
pudiésemos gozar de su salvación. Cristo entonces fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados con la gloria que vamos a tener cuando Él nos redima y visiblemente nos lleve a su trono. Fue condenado por nuestros pecados Jesucristo. Él sufrió el juicio que me tocaba a mí, en los que había entonces participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser perdonados, justificados por medio de su muerte, de su resurrección, de su sacrificio como el Cordero de Dios, entonces en la cual no habíamos nosotros participado. Jesucristo sufrió la muerte nuestra, de acuerdo a la palabra de Dios, a fin de que pudiésemos tú y yo recibir la vida suya, para que podamos tener vida eterna. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso dice el judaísmo, el Antiguo Testamento, el profeta. Por su vida y por su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre por medio del pecado y la rebelión. Pero en Cristo llegamos nosotros en el presente a estar más íntimamente unidos al Padre. Nunca jamás hubiéramos podido lograr esta grande hazaña. Solamente la podemos lograr por Jesucristo, porque de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito. Los dio a nosotros el regalo más grande para que llevásemos nosotros ahora la gloria de su Hijo que venía a dar y sufrir la muerte de siervo, el escarnio. Dios dio entonces a su Hijo unigénito. Tal es la garantía que tú tienes en el presente de que el Padre cumplirá su promesa si estás en Jesucristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Escuche, amigo y hermano, el Hijo no es Israel. El Hijo siempre fue Jesucristo. La promesa no es Israel. La promesa siempre fue Jesucristo. La figura del pasado pudo haber sido una sombra, pero Jesucristo era el que había de venir. Él era el principado sobre su hombro. Dios adoptó entonces la naturaleza humana en la persona de su Hijo. Él era la gloria que vino en el filtro de la carne y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre entonces quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre Jesucristo, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Todos estos títulos se le iban a dar a Emmanuel, Dios con nosotros, al Mesías que vendría a redimirnos. Él iba a ser consejero, admirable, Padre, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad. No es el Papa. El mediador es Jesucristo. Él mismo pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado, y Él le sana la herida. Él no se avergüenza de llamarte a ti hermanos, dice su evangelio. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorifica a la raza humana por medio de su redención y su sacrificio. Acerca de su pueblo, el Padre dice, serán como piedras de una diadema, relumbrado sobre la tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. Todo esto se va a cumplir si tú te mantienes en Jesucristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento van a cumplirse en ti si estás en Él, dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas son en Él, por Él, amén. En Jesucristo, en los siglos venideros, Jesucristo revelará la soberana riqueza de su gracia. En su bondad para con nosotros, Él se manifestó en carne para redimirnos.
a fin de que sea dado a conocer las potestades, las autoridades en las regiones celestiales, la multiforme, dice el apóstol Pablo, sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto Cristo Jesús, nuestro Señor. Por medio, entonces, seguimos, el tema de hoy es Emmanuel, Dios con nosotros, profetizado 850 años antes de su encarnación por el profeta judío Isaías, por medio de la obra del Redentor Jesucristo. El gobierno de Dios queda justificado, pues ya se mostró la verdadera intención de Satanás. Su reino no era mejor. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Jesucristo vino a mostrar ese reino dadivoso de amor, el cual es el carácter del Padre. Las acusaciones de Satanás quedaron y quedan refutadas. Todo el cielo vio lo horrible que era el reino que Satanás había dicho que era mejor. Cuando el pecado entró a esta tierra, el sufrimiento y la muerte, el carácter de Satanás quedó desenmascarado ante el universo. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar dos veces, dice el profeta del Antiguo Testamento. Llegará un día en el que Jesucristo regresará en poder y gloria por segunda vez, visible, y entonces Él terminará lo que es muerte, pecado y destrucción. El pecado entonces no podrá nunca volver a entrar al universo. A través de todas las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía, la rebelión, por el sacrificio abnegado del amor de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador, quedarán con vínculos de unión indiscutible. Querido amigo y amiga, hermano y hermana, es la intención de tu Creador que comprendas una de muchas profecías del Antiguo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros, cumplidas en el ministerio, nacimiento, crucifixión, ministerio, resurrección, ascensión al cielo de Jesucristo. La obra de redención estará entonces completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo por medio del pecado, ha de quedar no solo redimido por el sacrificio de Jesucristo, sino exaltado. Nuestro pequeño mundo que está bajo maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación en todo el universo, somos nosotros. Por el pecado será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios, cuando al final Jesucristo ponga punto final y termine con este reino tirano de Satanás y el pecado no se vuelva a levantar. Aquí entonces, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, Emmanuel, Dios con nosotros, a los suyos vino, pero el Sanedrín judío de corazón duro no le recibió. Juan 1:11. Pero tú, amigo y amiga, si tú crees en el nombre de Jesucristo y le aceptas como tu Salvador, a ti se te ha prometido ser llamada hija de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, cuando se renueve todas las cosas, Jesucristo será el tabernáculo con los hombres. Morará contigo y ellos, ustedes, serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Él estará en medio de nosotros, así como el santuario antes de la encarnación de Jesucristo se pidió a Moisés que se pusiera en medio de las 12 tribus, era una sombra de cómo Jesucristo vendría a plantarse en medio de la raza humana manchada por el pecado, a través de las edades sin fin, mientras los redimidos, tú redimido, un día vas a levantarte de la sombra de la muerte si llegases a dejar de existir en esta tierra. Pues si crees en Jesucristo serás resucitado para vida eterna. Un día tú serás redimido y vas a andar en la luz del Señor. Le alabarás por su don, por su sacrificio inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a orar y me voy a abrir al público por si alguien tiene preguntas o comentarios. Oremos e inmediatamente me abro. Nuestro Dios y Padre, permite que nosotros, tú mores, tú nazcas
en nuestra mente deficiente, que no sirve, en nuestro cuerpo deficiente, en nuestra vida cotidiana que se aparta de ti, que es rebelde. Permite que este sol de justicia, Jesucristo, así como nació en el mundo y vino y se encarnó, Él pueda tomar posesión de nosotros, que Él nos haga obedecer tu santa ley de los 10 mandamientos, pues tú te gozas en la obediencia. Lo pedimos